Que el Señor les bendiga y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 16. Estamos ahí en Hechos capítulo 16 y vamos a avanzar en esto. Vamos a ir avanzando de acuerdo a los versículos que ya hemos visto, pero permítanme que voy a hacer una lectura rápida del versículo 1 al 15, ¿sí? Y espero que ustedes me puedan seguir. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice Hechos capítulo 16. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Versículo 4. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. ¿Se acuerdan que este fue el mensaje del domingo pasado? Versículo 9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Versículo 11. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Vamos a orar una vez más. Señor, estamos delante de tu palabra. Y ahora, Señor, pedimos, te rogamos que seas con nosotros como lo está haciendo en esta reunión, al invocar tu nombre, al dar las alabanzas. Ayúdanos, Señor. Y ahora, Señor, queremos pedirte que como Lidia abras nuestro corazón, abras el entendimiento en este lugar, en esta reunión, en esta asamblea, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando salvación, esté trayendo consuelo, ánimo, exhortación, todo lo que sabes hacer, Señor. Ayúdanos una vez más, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La obra del Señor va avanzando como siempre por la gracia y la misericordia del Señor. Nosotros sabemos eso, el Señor siempre la sostendrá, siempre la va a sostener. Imagínense que el Evangelio de Cristo comenzó en un lugar en Europa, comenzó en Medio Oriente, se va extendiendo a Asia, y así el Evangelio llegó hasta nosotros acá, América Latina. Nosotros estamos en Argentina, lo último de lo que es el continente americano, y el Evangelio llegó a este lugar, porque así es la obra del Señor, nada la va a poder detener. Cuando la obra del Señor es del Señor, nada la puede detener, va a avanzar el Evangelio. Un misionero llamado Hudson Taylor dijo una vez que la obra de Dios, hecha a su manera, siempre tendrá la provisión de Dios. Siempre va a tener la provisión de Dios.
Y en el texto que tenemos esta mañana por delante, estamos avanzando en el establecimiento del Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Y en este tiempo de la iglesia naciente, del primer cristianismo bíblico, histórico, podríamos decir, vemos cómo extraordinariamente el mensaje de Cristo se extiende a través de vasos de barro humanos. Cómo el Señor utiliza humanos, medios humanos, para seguir proclamando su mensaje, y el Evangelio se extiende siempre por mensajeros, por mensajeros. El Señor utiliza hombres débiles, el Señor utiliza pecadores, rescatados por su gracia. El Señor quiso que el Evangelio sea extendido y predicado por hombres comunes y corrientes. No bajaron ángeles para llevar el mensaje del Evangelio ahora a Filipos o a Macedonia o ahí a la región de Galacia. Fueron hombres como nosotros, con debilidades, con pruebas. Y nosotros vemos cómo el Señor escoge a esos hombres, los capacita, a esos que fueron llamados también lo vil, lo menospreciado de este mundo, para poder depositar un tesoro precioso que es el Evangelio de Cristo. Nosotros somos los vasos de barro, nosotros somos lo vil, pero el mensaje es un tesoro precioso. El mensaje no se tiene que desechar. Podés verme a mí con mala cara. Yo no puedo ser agradable al público, pero el mensaje tiene que ser precioso. El mensaje es lo valioso. Y nosotros vemos acá, y acá llegamos al momento donde nace una obra del Señor, la iglesia en Filipos. Acá es donde va a comenzar la iglesia a los filipenses. Acá va a comenzar en esta ciudad, Filipos. Llamados y guiados por el Señor también, los discípulos, a establecer esta obra, no siendo desobedientes al llamado. ¿Se acuerdan que ellos querían ir a un lugar? El Espíritu Santo se los impide. Querían viajar a otro lugar y el Espíritu Santo se los impide. Todo eso ocurrió en el lado de Asia, por el lado donde ahí están, si ustedes lo quieren ver de una manera más gráfica, las 7 iglesias de Apocalipsis. Están ahí cerquita, todas juntitas. Ellos querían andar por esa región y el Señor les dijo no. Y ahí se le aparece a Pablo una visión, como leímos en el texto anteriormente, de un varón que está ahí, un hombre, dice, de Macedonia, estaba de pie, suplicándole, diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Versículo 9. Entonces dice que ellos no quisieron ser insensibles a la visión espiritual y con urgencia acudieron a ese llamamiento. Y es ahí, cuando ellos llegan a ese lugar, que el Señor empieza a transformar las vidas. Y acá tenemos el relato de una mujer que vamos a ver, llamada Lidia, que es una mujer que el Señor le abre el corazón, el entendimiento, para que conozca las Escrituras. Y mis amados hermanos, ser guiados por el Espíritu del Señor en la labor que tenemos todos nosotros de proclamar el mensaje hasta lo último de la tierra, no solamente es ir y plantar iglesias, no solamente es ir y abrir una iglesia, también predicar el Evangelio, también que el mensaje de Cristo llegue a lugares donde todavía no escucharon el Evangelio, y a su vez donde todavía hay lugares donde hay iglesias pero no están predicando la palabra de Dios. Están con necesidad de que le abran las Escrituras, de aprender la palabra de Dios. No solo es ir y plantar una iglesia. Nosotros sabemos que, y acá déjenme resaltar algunos aspectos de cómo colaboramos con la misión, según lo que hemos aprendido de los primeros viajes de Pablo y de Bernabé. ¿Cómo nosotros podemos colaborar? Bueno, en primer lugar, colaboramos como iglesia orando por la misión y viendo con responsabilidad, sosteniendo a aquellos que son llamados para esta tarea. Lo segundo que podemos hacer es colaborar de una manera especial, dando de nuestros recursos para aquellos que trabajan y salen a la obra. Entonces esa es una manera de poder estar sosteniendo, ayudando. Yo no puedo salir a predicar, pero tengo el dinero para que mi hermano que sí puede salir, yo lo pueda sostener.
Y eso es un sostén. Eso es como alguien describió, es alguien bajando al pozo, pero no puede bajar solo al pozo. Tiene que haber una cuerda. ¿Y quién sostiene la cuerda? Bueno, esos son los sostenedores, los que sostienen la cuerda de aquel que baja al pozo para ensuciarse y para estar en la tarea, en la obra. Entonces podemos estar sosteniendo también a aquellos que bajan al pozo a predicar. En tercer lugar, también podemos trabajar en la obra del Señor preparando Timoteos. Necesitamos eso también, hijos que sean capacitados en las Escrituras y la doctrina bíblica, que vivan una vida piadosa para luego ser enviados. Eso es también parte de la misión, parte de llevar el Evangelio. Otra cosa podríamos decir también siendo un buen Bernabé, un buen compañero de alguien que quiere salir a predicar. Justo el hermano Lea hoy me comentaba, tenía ganas de salir a predicar y estaba ahí y le manda un mensaje a Maxi. Y Maxi le dice, sí, te acompaño. Listo, ya está, la responsabilidad ya está. Tenía que salir a predicar sí o sí. Pero ahí tenía, podríamos decir, a un Bernabé, ¿no? Si lo ponemos a Maxi como un Bernabé. Y tiene a alguien que lo apoya. Yo sí te sigo, estoy al lado tuyo. Y eso también es bueno para la obra. Y lo otro, podríamos seguir, pero lo último es colaborando activamente también en la iglesia local, fortaleciendo las relaciones de unos con los otros, para que la iglesia se consolide y sepa siempre cuál es el llamado, cuál es el propósito, y no perder de vista el objetivo que tenemos como hijos de Dios. Todavía hay lugares donde Cristo no está siendo adorado y exaltado. Y acá ya se ponen en marcha Pablo y Silas. Estamos en el versículo 11. Hoy vamos a arrancar el versículo 11 al 15. Y está Pablo, Silas, Timoteo y ahora también ¿quién está? Lucas. Porque ahora el relato empieza a hablar en primera persona. Antes hablaba en tercera persona, pero ahora es en primera persona. Entonces ahora ya va a decir salimos, fuimos, estamos, estuvimos. Ahora es todo primera persona, porque Lucas está con ellos. Y rápidamente acuden al llamado dado por Dios para que vayan a Macedonia. Miren el versículo 11. Dice, así que, o sea, inmediatamente, dice, zarparon de Troas con rumbo directo a Samotracia. Esto quiere decir que seguramente el viento fue favorable para la embarcación. Dice que fue muy rápido. Llega muy rápido a esa isla, donde no hay ningún impedimento. ¿Por qué llegan rápido ellos ahí al atardecer del primer día? Llegan a Samotracia. Porque Samotracia era una isla, era un istmo, era una isla. Y no había mucho para hacer en esa isla. Y lo único que esa isla ayudaba a distintas embarcaciones eran para atracar los barcos y seguir directo a los puertos más comerciales. Entonces, ahí llegan ellos, a Samotracia. La isla no tenía puerto, solo tenía como un fondadero inseguro en la parte norte, pero los peligros que significaban navegar de noche muchas veces hacían que los marineros sí o sí paren en ese lugar. Entonces dice acá Lucas que ellos partieron, llegaron, dice, salieron de Troas, fueron con rumbo directo, o sea, el viento fue favorable, llegaron rapidísimo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. El barco continúa su viaje hasta arribar ahí a Neápolis. Ya Neápolis tocan puerto de Macedonia. Ya podrían decir que ahí están cumpliendo ya el llamado del Señor. Ya ahí estamos en Macedonia, donde Dios nos llamó. Pero no querían llegar ahí. Si bien los vientos fueron favorables porque redujeron el viaje a 2 días, ustedes saben que viajar en barco ahora no era que echaban un motorcito y se iban. Tenían velas, ¿no? Y de acuerdo a cómo iba el viento tardaban. Generalmente de la isla de Samotracia a Neápolis se tardaba 5 días. Y si ustedes después miran en el mapa no es tan lejos, pero de acuerdo al viento. Pero ellos dicen que llegaron bastante rápido, 2 días. Pero lo que nosotros vemos que hasta ahora el momento todo el viaje va bien. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente en el barco, no hay ningún inconveniente en los tiempos. Podríamos decir que fueron, como decimos nosotros, viento en popa.
De ahí sale el dicho, ¿no? Viento en popa, cuando el viento le era favorable. Aunque generalmente en los barcos, para ir rápido, ellos utilizaban mucho los vientos laterales, para que vaya más rápido el barco. Pero hasta ahora iba todo bien, todo encaminado por el Señor. Y ahí dice el versículo 12, Neápolis, bajan en Neápolis y ellos se van caminando hasta llegar a Filipos. ¿Cuánto había de Neápolis a Filipos? 18 kilómetros. 18 kilómetros. 18 kilómetros a pie. Es como si nosotros nos vamos de acá, 18 kilómetros ahí a Punta Alta, ¿no? ¿O no? Un poquito más. Pero bueno, más o menos por ahí, ¿no? Es como si nos iríamos caminando. Acuérdense que el Imperio Romano había hecho carreteras para todo, para que todo pueda confluir en Roma, pero a su vez para que puedan comunicar puertos comerciales. Filipos era un lugar donde ellos querían llegar, versículo 12, dice, de allí fuimos a Filipos. Y ahora Lucas describe cómo era esa ciudad. Dice que era una ciudad principal y además es una colonia romana. Pablo y sus acompañantes, sus misioneros, estaban diciendo, si el Señor nos manda a Macedonia, busquemos un lugar donde sabemos que hay una gran concentración de gente, donde el Evangelio pueda ser esparcido. No tiene sentido que prediquemos en Samotracia, una isla que es un fondadero de barcos. No tiene sentido en Neápolis, donde generalmente atracan los barcos y hay poca población. Vayamos a Filipos, porque ahí es un lugar clave. Filipos era un lugar que conectaba el mar que estaba ahí cerquita a Egeo con el mar en la otra punta. Era un punto comercial que conectaba un mar con otro. Y entonces se utilizaban los caminos que Roma había hecho para llevar productos de un lado a otro. Entonces era una gran ciudad comercial. Y ahí había mucha gente, ahí había mucho trabajo. Pero ¿por qué tenemos que ver esta característica? ¿Por qué no es menor? Porque tiene que ver el contexto social de donde ellos van a predicar el Evangelio. Tiene que ver mucho el contexto social donde ellos ahora van a predicar el Evangelio. Porque llegan a Filipos y noten que dice ahí, llegan a una colonia, versículo 12, a una colonia que es romana o a la colonia romana de Filipos. La carretera que ellos anduvieron era una carretera que iba a Filipos, pero por esa carretera podían ir tranquilamente tocando distintas ciudades. Cerca de ahí está Tesalónica, donde Pablo también va. Están los hermanos de Berea cerquita de ahí también. Y ellos utilizan esa carretera, que la carretera era toda empedrada de 530 kilómetros. O sea, no tenían que andar por lugares desconocidos. Iban por lugares transitados, donde había seguridad. Entonces, ahí el Evangelio es donde se empieza a extender en esa región, ahí en Filipos. Dice, después de salir de Neápolis, ellos atraviesan entonces toda la meseta, una meseta muy fértil, de Neápolis a Filipos. Es un lugar como cuando vamos viajando en la provincia de Buenos Aires, que hay campos verdes con muchos sembrados. Ese era el camino de Neápolis a Filipos. Era algo precioso. Y ahí es donde ellos atraviesan para llegar rápidamente a Filipos. Filipos era puesto el nombre por Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande. Y a su vez había establecido acá una importante colonia griega a la que nombró Filipos. Y al darnos la descripción Lucas acá en el versículo 12 de que era una colonia romana, es para situarnos en la clase de vida que allí generalmente se vivía. Generalmente los soldados retirados romanos se iban a vivir ahí. Cuando ya habían cumplido sus servicios con Roma, con el emperador, se retiraban. Y el retiro, ¿qué decían los viejos soldados? Bueno, ahora sí, un buen descanso en Filipos. Ya tengo casa ya. Filipos era el lugar donde estaban todos los retirados romanos. Y ellos no solo tenían la ciudadanía romana, en Filipos tenían todos los privilegios de un romano. Estaban exentos de impuestos, tenían buenas leyes,
Todo eso ocurría en Filipos. Era una colonia romana muy importante. Podríamos decir que Filipos era la Florida de nuestros tiempos, donde los jubilados en los Estados Unidos dicen, me voy a vivir a Florida. Bueno, algo similar quiso hacer algo acá un gobernador, ¿no? En San Luis. Y dijo, voy a hacer la Miami Argentina. Y bueno, todavía quedó ahí. Pero era para que los que quieran ir a vivir, los retirados, podían ir ahí, un lugar paradisíaco y un lugar donde todo va muy bien. Y a su vez, dice que era una colonia principal romano, pero noten que dice ahí el versículo 12, dice que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. ¿Por qué principal de la provincia de Macedonia? Porque era una ciudad donde muchos jóvenes también podían estudiar. Había universidades, había lugares donde había un gran progreso. Entonces, era una ciudad tipo capital, era una capital. Entonces, era una ciudad importante, una ciudad principal, como la capital de hoy. Había universidades para estudiar, un flujo económico importante, y ahí es donde se queda Pablo y su equipo. Ahí Pablo y su equipo se quedan. Este es el lugar donde nos vamos a quedar. Pero ellos no están interesados en ir a predicarles a los romanos jubilados o a los gentiles o a los griegos de alta alcurnia económica. No. Ellos solo van a predicar el Evangelio y lo que saben es que es un buen lugar para extender el Evangelio, para llegar con el Evangelio a otros lados. Y dice el versículo 13, miren ahí. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Se nota que acá en Filipos era una ciudad muy grande, muy económica, muy comercial, había dinero, podríamos decir, y actividad comercial importante, pero a su vez también había trabajadores y a su vez había pobreza también. Pero era una ciudad capital, importante, principal. Pero noten que no había una sinagoga ahí, porque generalmente lo que se hacía era buscar una sinagoga para ir a orar. Y acá Pablo y su equipo no encuentran una sinagoga, porque de acuerdo con la práctica posterior judía, al menos se requerían 10 hombres para formar una sinagoga. Entonces quiere decir que no había muchos que puedan llegar a formar una sinagoga en ese lugar. Y esto no era posible. Se podía establecer un lugar de oración al aire libre y de preferencia cerca del agua por los ritos que a veces ellos hacían. Entonces, había mucha gente que seguía a Jesús o que sabían de la ley, del antiguo pacto, y entonces ahora se juntaban ahí en un lugar para poder orar. Pero deja claro que no había establecido un lugar para instruir en las Escrituras y la oración al Dios vivo y verdadero. No hay una sinagoga. Y esto es lo que Lucas nos quiere decir acá. Pablo y sus compañeros, en el día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta junto al río. No hay una sinagoga, vamos a reunirnos al aire libre. Y donde ellos averiguaron que había gente que se juntaba a orar y a leer la Escritura. Entonces, hacia ahí fueron ellos. Dice el texto que ellos salieron al río donde se solía hacer la oración en aquel lugar. ¿Por qué fueron ahí? Bueno, cuando yo quiero orar, ¿qué hago? Busco un lugar tranquilo. Y si yo estoy en una ciudad que no es esta ciudad y quiero ir el día del Señor a orar y a escuchar la palabra, ¿a dónde voy a ir? ¿A un shopping? No, voy a buscar una iglesia donde más o menos sé que predican la palabra, que puedo orar, que puedo tener comunión. Bueno, eso es lo que también hacían acá. Ellos ahí habían localizado un buen lugar para orar. Y entonces se acercan a ese lugar que está al lado del río. Pablo y sus amigos se reúnen con algunas mujeres que estaban allí para la oración del sábado. Bueno, y uno dice, ¿y dónde están los hombres acá, no? Porque no hay hombres. Dice que ahí había lugar, dice, nos sentamos y comenzamos
a hablar a las mujeres que se habían reunido. Hay todas mujeres. Los hombres en ese entonces podían acercarse, pero algunos estaban muy temerosos. ¿Por qué estaban muy temerosos? Porque en aquel tiempo, en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma debido a que ellos habían sido acusados de crear disturbios religiosos. Entonces, donde veían un grupito de hombres, 4, 5, 6, 10, ya empezaban a mirar como con cara de problemas. Acá están los problemáticos. Pero no era que ellos sí habían generado disturbios. Algunos sí, pero otros no, pero ellos ya generalizaban todo. Estaban viviendo la Pax Romana, donde el imperio ahora tenía una calma. No había conquistas, no había guerra, nada. No queremos disturbios. Entonces, los hombres estaban temerosos por juntarse. Pero ahí estaban las mujeres. Las mujeres son las que le dan la bienvenida a los misioneros. Y se aprestaron también a escuchar de ellos una exposición de las Escrituras. Porque dice ahí el texto, dice que nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Lo que hizo acá Pablo y sus compañeros era tomar la posición que tomaban los maestros, los que iban a enseñar, para comenzar a hablar un tema. Y ellos iban a hablar el Evangelio. Ellos iban a hablar el Evangelio. Ellos iban ahí a exponerle a estas mujeres la palabra del Señor. Pablo toma asiento, empieza a enseñarles el Evangelio, y aunque el grupo es pequeño, no importa el grupo que sea, hermanos, la presencia de Dios es poderosa. Hoy empezamos la reunión y éramos, 8. Pero el Señor está, y la presencia de Dios es poderosa. Y lo vamos a ver ahora, cómo que si no es poderosa. Y qué importante es esto, mis hermanos. Pero también a su vez, qué importante es esto, mis hermanas. Miren estas mujeres fieles. Se disponían a orar. Se disponían a buscar un lugar para leer las Escrituras. No había hombres, pero ellas se disponían. Ellas estaban ahí. Se reunían a diario para leer las Escrituras. Y qué bueno que ustedes lo puedan hacer. Qué bueno, hermanas, cuando ustedes se juntan a estudiar las Escrituras, a leer las Escrituras, porque el Señor ahí también está y el Señor derrama su bendición. Fíjense lo que dice acá, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba, ¿cómo? Oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Acá es donde comienza a establecerse la obra en Macedonia. Ellos se levantan para orar, van a un lugar para orar y donde se lee la palabra, y ahora Pablo empieza a predicar. Pero Pablo no sabía lo que iba a ocurrir, mas Dios sí sabía lo que iba a ocurrir. El que le da la visión a Pablo es el Señor, el que lo llama es el Señor. Y el Señor es el que sabe lo que va a ocurrir de antemano. Nosotros lo que tenemos que hacer como hombres fieles es acudir al llamado. Y la obra es del Señor. Nosotros vamos a abrir las Escrituras y hablar a los hombres el Evangelio. Pero ¿quién abre el corazón? El Señor. El Señor. Nosotros solo somos esos siervos que llevan la palabra de Dios. Somos mensajeros que llevan la palabra de Dios. Y ahí está Pablo. Y acá empieza a establecerse el propósito de ese llamado de Macedonia con esta mujer Lidia. Con esta mujer Lidia. Que noten lo que dice ahí Lucas. Dice que esta mujer estaba escuchando, cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira. Y da una descripción Lucas de quién es esta mujer. Y uno dice, ¿quién es esta mujer? Porque si la Biblia me da una descripción, es importante que yo sepa quién es, porque tiene un gran propósito acá. Lidia era una mujer que su oficio era vendedora de púrpura. Y era de la ciudad de Tiatira. De Tiatira. Tiatira de ahí estaba a 64 kilómetros tierra adentro. Para el otro lado de donde ellos iban.
Tiatira estaba en Asia Menor, al otro lado del mar Egeo, desde Atenas. Y Tiatira era considerada por la lana y el teñido. Tiatira era considerada por la lana y el teñido porque era de donde se extraía un molusco en el cual se sacaba una esencia que teñía las telas de color púrpura. Lidia viene de ahí. El púrpura era un tinte costoso. ¿Por qué era costoso? Porque para sacar 1 gramo de púrpura se requerían 8.000 moluscos. 1 gramo de púrpura. O sea, era algo que llevaba mucho trabajo. Entonces se necesitaba mucha producción, mucho trabajo, y las telas teñidas con este producto eran carísimas, carísimas. El púrpura, ¿quién lo usaban? Los principales y los reyes. El púrpura era una vestimenta en la cual no todo el mundo lo usaba. Un trabajador no lo usaba. Uno del vulgo no la usaba. Lo usaban los reyes, los principales, también hombres adinerados, y dado que Filipos, que era una colonia romana, entonces la tela de púrpura era muy codiciada. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedía? Porque a los romanos les gustaba vestirse con colores reales. A los romanos, más a los soldados retirados romanos, les gustaba pavonearse entre la gente con colores reales. Eran jubilados de plata. Y entonces ellos siempre querían algo de púrpura. Y entonces era una tela que verdaderamente era un buen negocio, Filipos. Hay una religión que también lleva a eso, que se llama, y les dice el purpurado, ¿no? Después sepan, o les dejo para que vean de dónde viene. Pero Filipos también era un lugar, o había una sociedad que quería imitar a los romanos, su estilo de vida. Entonces las telas de púrpura las compraban los lugareños para hacerse notar que tenían una tela carísima. Es como si hoy nosotros dijéramos, bueno, hay una cierta sociedad que usa tal ropa, yo me compro esa misma marca, soy nadie, pero no importa, yo me hago notar, me pavoneo usando esa marca de ropa. Y así estaba la colonia de Filipos. Aquel que tenía púrpura era alguien que decía, wow, este debe tener plata. Bueno, hasta ahí llega Lidia. Lidia tiene, a su vez, uno dice, ¿cómo puede Lidia comprar las telas para luego venderla? Bueno, se ve que Lidia era de una buena posición económica. Y esto lo deja ver el texto que después tenemos más adelante, cuando ella aloja a todos los misioneros. Hay lugar para ella y hay lugar para los que vivían en su casa. Entonces Lidia tenía una casa muy grande para esa época. Y en el versículo 40, luego la iglesia estaba establecida ¿dónde? En la casa de Lidia, porque había mucho lugar para gente. Entonces era una mujer pudiente, Lidia, tenía recursos suficientes. Dice un historiador, me gustó esto y lo voy a citar, dice: Lidia vino de Asia con sus tesoros terrenales para descubrir en Europa los tesoros espirituales. Ella viajó desde Tiatira con todas sus telas porque dijo, Filipos es un gran lugar para mi emprendimiento, para mi empresa donde vendo las telas y voy a poner ahí y va a ser un gran negocio. Y así es, así lo fue. Sin embargo, ella vino con eso y ahora estaba encontrando la perla de gran precio, el tesoro precioso, el tesoro escondido, Cristo, el Evangelio. Pero noten ahí lo que dice el texto. Dice que Lidia estaba allí, dice el texto que adoraba a Dios. Adoraba a Dios. ¿Cómo esta mujer adoraba a Dios? Ella, como siempre hacía cuando iba a reunirse con las otras mujeres al leer las Escrituras, ella
ya tenía por costumbre leer el Antiguo Testamento, podríamos decir, lo que ellos tenían. Y tenían la ley, tenían los profetas, y posiblemente Lidia, al tener tanto dinero, ella tendría una copia de la ley y del Antiguo Testamento. Pero dice que se acercaba ahí con otras mujeres para adorar a Dios. Ella conocía las profecías y el Antiguo Testamento porque era prosélita. Conocía las Escrituras. Mas ella, siendo una mujer de recursos, iba con todas las mujeres del pueblo que se iban a juntar a orar y a leer las Escrituras. Y estaba ahí por el deseo de conocer a Dios. Y es por medio de la exposición de Pablo de las Escrituras que dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera el Evangelio. Mis amados hermanos, esta es la obra de gracia que Dios hace en el corazón de pecadores. Si el Señor no abre el corazón del pecador, no entra el Evangelio. Si el Señor no abre el corazón, yo no puedo manipular. Yo no puedo por mis medios convencer. No puedo obligar. Es una obra del Señor, donde el cual soberanamente llama a aquellos que Él ha escogido por su gracia, y Él abre el corazón para que conozca el Evangelio. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 24? Cuando dos de ellos iban después de que Jesús había resucitado, dice que se le pone al lado de ellos, no lo habían conocido, Él le dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas hablaron, y dice que le tuvo que abrir el entendimiento para que comprenda las Escrituras. Eso es lo que nosotros hacemos. Predicar el Evangelio, pero Cristo es el que abre el corazón. El Espíritu Santo tiene que obrar. Cristo abre el corazón. Dios es el que abre el entendimiento para que puedan entender la palabra de Dios y para que puedan nacer de nuevo. Solamente cuando Dios opera el nuevo nacimiento puede una persona entender las sagradas Escrituras. Cuando el Señor hace ese milagro de la regeneración, el nuevo nacimiento. Si no nace de nuevo, ¿qué pasa? No puede entender la Biblia, no puede entender la palabra de Dios. La puede leer y la lee como un libro común, como Don Quijote o el Martín Fierro. Sin embargo, cuando el Señor trae luz y abre el entendimiento, lees la palabra de Dios, y ahora la palabra de Dios la podés comprender. Y ahora la palabra de Dios, yo puedo saber lo que está diciendo y entiendo, y ahora esta palabra de Dios a mí me trae vida. Y a mí me cambia, y a mí me transforma. Dice que Lidia estaba ahí, el Señor le abre el entendimiento. Esto es lo que es el llamado eficaz de Dios, que asegura que todos los que han sido escogidos por Dios creerán por la gracia del Señor. Por eso el Señor le dice: vayan a Macedonia, vayan y prediquen el Evangelio. Porque Dios le iba a abrir el corazón a esta mujer. Y Dios quería en su soberana gracia comenzar la obra en Filipo con una mujer, estableciendo una iglesia donde luego iba a crecer. Inmediatamente demostró ese cambio Lidia. ¿Cómo notamos que demostró ese cambio Lidia? Miren versículo 15. Dice ahí: cuando ella y su familia se bautizaron, o sea, inmediatamente ella dijo: yo quiero dar testimonio público de mi fe. Yo quiero ser bautizada. Yo quiero ser bautizada. Y a su vez lo que dice, versículo 15: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. O sea, le está diciendo: si ustedes creen que yo soy una verdadera convertida, si he dado testimonio público de mi fe y si mi fe es genuina de acuerdo al Evangelio, quédense. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron, porque veían en ella una mujer transformada, una mujer salvada por la gracia de Dios. Y esto es evidencia de una fe genuina. Puso su casa al servicio de ellos y luego de la iglesia también en ese lugar. Le está mostrando su generosidad.
Hermanos, en ese entonces no se abría la casa normalmente a cualquiera. Estos eran para ella unos hombres desconocidos que habían ido a predicar la palabra, pero ellas entendían que habían sido enviados por el Señor y pone sus recursos al servicio de ellos. Cuando abrías tu casa en aquella época, tenías que darle la cama, tenías que darle para que se aseen y tenías que darle el alimento, tenías que darle todo, y eso era dinero. La generosidad de esta mujer, manifestada en la conversión, lo demuestra acá, brindándole a los misioneros todo lo que necesitan, todo lo que necesitan. Dice el apóstol Pablo de esta iglesia y de las otras, en 2 Corintios capítulo 8. Acompañen a mí, ahí por favor, un segundo, a 2 Corintios 8. Hablando de la generosidad de esta iglesia. Versículo 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Se ve que la iglesia de Filipos había abrazado la generosidad y la liberalidad que había tenido esta primera mujer. La iglesia de Filipos creció con esa impronta de poder estar ayudando a que se expande y se extienda el evangelio de la gracia del Señor. La iglesia de ese lugar no eran todos con muchos recursos como Lidia. La gran mayoría era pobre. Pero Dios quiso abrirle el corazón a esta mujer para comenzar una obra ahí. Ellos eran pobres, pero ¿qué dice Pablo que tenía la iglesia de Macedonia? Una profunda generosidad. Ellos daban más allá de su pobreza. Tenían una gracia especial de Dios al ser ricos en liberalidad. Y eso, hermanos, es algo de resaltar. Porque parece que alguien ha dicho alguna vez, cuando el Señor convierte el corazón, a veces tiene que convertir la billetera. Se convierte el corazón, pero no se convierte la billetera. Y seguimos siendo avaros y egoístas. Lidia está mostrando acá, y los hermanos en Macedonia, que no todos eran vendedores de púrpura, ni tenían una casa grande, la mayoría era pobre, ellos habían aprendido a ser dadores generosos. Cada hijo de Dios tiene esa característica de ser generoso para con la obra del Señor, en todo lo que se pueda ayudar para la extensión del Evangelio. Y eso es algo de notar. Y esta obra acá ahora comienza en Macedonia, en casa de una mujer, con los hermanos que luego se van a unir y van a ser parte del sostén del ministerio del apóstol Pablo. No solo Lidia fue convertida, según Hechos 16:40, había otros también con ella. Noten el versículo 40 al final de Hechos 16. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Quiere decir que en el trajín de todo lo que le pasa a Pablo y a los misioneros, que ahora después, más adelante vamos a ver, los meten en prisión, los golpean, ellos salen y ya van a una iglesia, a un grupo que ya está establecido. Y estaba en casa de Lidia y ahí había muchos hermanos. Pero quiero hacer una aclaración acá. Dice, cuando ella y su familia se bautizaron, Lidia posiblemente era viuda, porque no se nombra al esposo, no está el esposo ahí. Pero dice el término familia. ¿Qué es familia? ¿Qué hay? Hijos, nietos, ¿quién vive? El término familia ahí, el griego es oikos, o sea, casa, techo donde viven muchas personas, o lugar donde se puede contener a distintas personas. Y ese es el término. Los que viven bajo su techo, los moradores de la casa. No hay nada acá que muestre si la familia o casa de Lidia iba más allá de las mujeres empleadas por ella, y como ella había oído la predicación de Pablo y había creído,
Nosotros sabemos que en ese grupo de mujeres, y de acuerdo a lo que Pablo escribió luego en Filipenses, había 2 mujeres que luego tuvieron problemas. ¿Se acuerdan? Evodia y Síntique. ¿De dónde eran? Amigas de Lidia, de la iglesia de Macedonia, ahí de Filipos. Y posiblemente ellas sí estaban ahí. Y esas mujeres tal vez sean las que creyeron y se bautizaron. Pueden haber estado incluidas también la familia de Lidia, claro que sí. Puede haber dado también empleo a muchas esclavas de acuerdo a la libertad que tenía comercial y al oficio de ella. La cosa es que creyeron el Evangelio. Todos los que estaban cerca de Lidia, todos los que también ahí estaban en su casa. Y finalmente, miren lo que ella dice. Le dice, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. ¿Y qué dice? Y nos persuadió, dice Lucas, a ir. O sea, nos obligó. El término es nos obligó a ir. Es como algo insistente. Persuade, obliga a Pablo y a los otros a quedarse. Es muy persistente, como sucede con las mujeres, ¿no? Son persistentes, ¿y qué sucede? Lo logran, porque dice, ¿qué dijeron ellos? Se quedaron, estuvieron ahí, se quedaron en la casa de Lidia. Hermanos, ¿qué nos deja esta enseñanza? Que el Señor gobierna todas las cosas. Él sabe todos los planes futuros, Él sabe lo que va a pasar, Él está al control de todo. Si el Señor nos dice que nosotros tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer, convencidos por la palabra de Dios, convencidos por el testimonio de la iglesia o convencidos por el consejo de la iglesia, de hermanos fieles, pero tenemos que saber que Dios está al control. Dios está al control y que nos pongamos rápidamente a trabajar en los planes de Dios. No demoremos tanto, que sea al instante. Si Dios te está llamando, que sea al instante de salir a predicar o de salir a evangelizar o de poder estar enseñando el evangelio a otros o la palabra de Dios a otros, que sea rápido, que sea al instante, pero a su vez que podamos también ser sensibles a la voz de Dios. Si el Señor trae algo a tu mano donde decís esto puede ayudar al hermano a hacer esta tarea que está haciendo, o esto ayuda o puede ayudar a la hermana en que está yendo a visitar a otra hermana. Este recurso le puede ayudar. Hacelo. Sos parte de la obra del Señor. Estás ayudando a la extensión del Evangelio. Hacerlo con fidelidad. Si el Señor te está dando la oportunidad de prepararte más en la palabra para poder luego invertir en la iglesia, lo que Dios te da de gracia, hacelo. Hacelo. Necesitamos obreros, hermanos. Necesitamos obreros. Se está ampliando el campo donde estamos compartiendo el Evangelio. Ahora estamos, y les pido de esto oración. Estamos armando junto con mi hermano Pepe un seminario que le vamos a dar a pastores que no tienen ni idea de la Biblia. Y movidos por esa necesidad y a su vez que nos han pedido ayuda, necesitamos estar en esa tarea. ¿Pero qué requiere? Tiempo, requiere dinero, requiere esfuerzo, requiere estar menos tiempo con nuestras familias. Necesitamos obreros, necesitamos manos que puedan ayudarnos también. ¿Pero quién lo va a hacer? Por eso también esto lo queremos hacer para la iglesia, para los hombres que queremos que se capaciten en la palabra, que crezcan en la palabra, para que también después puedan ayudar a otros. Necesitamos ser fieles al llamado del Señor, hablar del Evangelio. Y quién sabe si la próxima casa que el Señor te permita abrir, un lugar donde se enseñe la palabra de Dios, no sea un lugar como este donde las mujeres se reunían a orar y haya una Lidia, que el Señor le abra el corazón y después sea también testimonio en otros lugares. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor que no sabemos,
No sabemos, Señor, no sabemos lo que está sucediendo, pero tú lo sabes. Los planes, Señor, vamos caminando sobre lo que nos dices en tu palabra y lo que nos pones delante de tus ojos. Señor, hace tal vez 12 años atrás, 13 años atrás, no imaginábamos que íbamos a estar en este lugar. Y no digo este lugar físico, Señor, digo este lugar espiritual, como iglesia, como hermanos, como comunidad de la fe. Pero tú tenías tus planes y tu obra, Señor, continúa por tus medios. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Aún en medio de nuestra infidelidad, gracias por tu fidelidad, Señor, por cumplir tu palabra. Y gracias, Señor, por esta iglesia, por estos hermanos, por estas hermanas, por estos niños, Señor, también, que están escuchando tu palabra y que posiblemente sean los próximos Timoteos, Señor, que salgan a seguir predicando tu palabra. Señor, te rogamos que con fidelidad pongamos manos a la obra y, Señor, que aprovechemos todos los recursos que nos has dado para la extensión de tu evangelio. Te damos gracias, Señor. Utiliza estos vasos de barro. Señor, esto que somos nosotros, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para que tu mensaje sea extendido y llevado a cada lugar y en cada necesidad. Gracias, Señor, que seamos fieles a tu palabra, que podamos seguir estudiando tu palabra, conociéndote a ti, Señor, y que nos ayudes a poder comprender y poder ser sensibles a tu voz. Gracias, Padre, una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.